Anthony Edwards llegó a las finales de Conferencia Oeste por segunda vez consecutiva a los 23 años y ambas apariciones terminaron en 5 derrotas, una contra Dallas Mavericks y la otra ha sido contra Oklahoma City Thunder. Y si bien Anthony Edwards tuvo sus deficiencias en los playoffs de 2025, el futuro es prometedor para la superestrella de Minnesota Timberwolves. Pero por razones que desconozco, la estrella de los Wolves no para de recibir críticas negativas desde la eliminación de Minnesota, críticas como las de Lou Williams diciendo que ha desaprovechado otra oportunidad y que no ha estado a la altura. Juegos de palabras como por ejemplo Ant-Man pasando a Can't-Man y cosas así. Anthony Edwards está siendo el principal foco de críticas. Está siendo señalado como el culpable de la eliminación de Minnesota, pero ¿cuánto hay de verdad en esto? ¿Es realmente el culpable de que Minnesota a día de hoy no sea finalista de la NBA contra Indiana Pacers o New York Knicks? ¿Qué debe de hacer en años posteriores? Y lo más importante, ¿es más culpable Anthony Edwards que los propios Minnesota Timberwolves? ¿O es Minnesota el equipo el que debe de dar un paso al frente y rodear mejor a Anthony Edwards? En su carrera en playoffs, Edwards ha derrotado a una impresionante alineación de oponentes, incluidos leyendas como Kevin Durant, Devin Booker, Nikola Jokic, Jamal Murray, LeBron James y Luka Doncic, así como por ejemplo Stephen Curry, Draymond Green y Jimmy Butler, aunque muchos digan que Stephen Curry pues estaba lesionado. Este es un logro notable para un jugador que solo tiene 23 años. Como medallista de oro olímpico en los Juegos Olímpicos de 2024, Edwards tiene amplias oportunidades para seguir creciendo como jugador y como jugador franquicia, como líder, desarrollando sus habilidades como jugador y, repito, como líder. En playoffs de 2025, Edwards promedió 25,3 puntos, 7,8 rebotes y 5,5 asistencias por partido, pero solo tuvo un 45,3% en acierto en tiros de campo y un 35,4% en triples. Y si bien sus porcentajes ofensivos fueron bajos, su regular season fue la mejor de su carrera, con un 39,5% en triples y una nominación al equipo All-NBA. De hecho, la leyenda de Miami Heat, Dwayne Wade, realizó ciertos comentarios positivos enfocados a Anthony Edwards, afirmaciones como: para mí, él es la cara del juego, no quiere ser perfecto y así es el mundo en el que vivimos. Ninguno de nosotros es perfecto, pero ser capaz de cometer errores, reconocerlos y ser valiente. Lo que vemos en él y de lo que estás hablando es que estás viendo un crecimiento ante nuestros ojos. Este joven sigue creciendo y Dwayne Wade no se equivoca lo más mínimo. Lo que hemos visto temporada tras temporada es un jugador que no para de evolucionar, que no para de mejorar y que cada vez es más y más completo. Le falta, por ejemplo, ser mucho más playmaker, un jugador que impulse el juego del equipo, que a veces no llegue a ser tan individual, pero también hay que entender que el equipo hace que Anthony Edwards sea más individual y que con el paso del tiempo, porque repito, solo tiene 23 años, terminará siendo mucho más completo, terminará siendo ese jugador que impulsará definitivamente a un equipo como Minnesota Timberwolves. Pero para esto hay que tener paciencia. Recordar, por ejemplo, cómo era el LeBron James de la primera etapa de Cleveland Cavaliers, cómo era el LeBron James de Miami Heat y cómo terminó siendo LeBron James en la segunda etapa en Cleveland Cavaliers y ya en Los Ángeles Lakers. No tiene nada que ver un jugador con otro. Lo mismo ha pasado con Stephen Curry, lo mismo ha pasado por ejemplo con otros tantos jugadores, porque la experiencia te da evolución y es lo que te permite ser completo dentro de X años, cuando tienes 26, 27, 28. Es por esta razón que críticas como las de Lou Williams me parecen injustas cuando dice: me encanta la actitud, pero Ant no estuvo a la altura. He estado en las finales de la conferencia solo una vez en 17 años. Es algo que no se debe dar por sentado. Esas oportunidades son pocas y esporádicas. Anthony Edwards es un jugador que individualmente es de los mejores jugadores del mundo. Minnesota Timberwolves es un buen equipo, no estoy diciendo lo contrario, es un gran equipo. Tiene de hecho una buena mezcla de presente y de futuro, pero tiene que mover ciertas piezas porque a la hora de la verdad no suman. Rudy Gobert es un jugador que podría sumar mucho más de lo que realmente a la hora de la verdad siempre termina sumando, y no lo hemos visto solo este año, lo hemos visto en años anteriores. Es una franquicia, Minnesota Timberwolves, que hace un traspaso motivado por tintes económicos, no por tintes deportivos. El traspaso de Karl Anthony Towns a New York Knicks a cambio de Julius Randle empeora el equipo como tal, aunque luego Julius Randle haya demostrado el mejor nivel en playoffs que jamás le hayamos visto.
El nivel de Julius Randle es peor como jugador que el nivel de Karl Anthony Towns. De hecho, Towns está siendo una de las estrellas de New York Knicks, aunque este también haya recibido en algunos momentos críticas. Esta es la realidad. Minnesota es un equipo que de momento no está logrando impulsar a la franquicia con Anthony Edwards como líder. Y le tienen que rodear bien, porque tarde o temprano, si la cosa va así, Anthony Edwards terminará pidiendo el trade, como está pasando con Giannis Antetokounmpo, como pasó en su momento con LeBron James y como pasó con otros tantos jugadores. A día de hoy, tú tienes que rodear bien a tu jugador franquicia. Ser un equipo campeón es ser precisamente eso: tener un buen jugador franquicia, un gran líder, pero también tener un buen elenco de apoyo. Tienes buenos jugadores en Minnesota, Jaden McDaniels es un gran jugador, Naz Reid es un gran jugador, pero tienes que también dar ciertos cambios a la franquicia para terminar de impulsar mucho mejor a un equipo que necesita apoyos. Anthony Edwards necesita en quien apoyarse cuando realmente no está en modo MVP porque te anote 40 puntos. No puedes esperar esto porque en algún momento a lo mejor ocurre, pero es que ni con un jugador de 40-50 puntos vas a poder ganar o te garantiza la victoria, sino preguntar por ejemplo a Denver Nuggets con Nikola Jokic. Y lo que tenemos con Anthony Edwards es un jugador de 23 años, quien en sus primeras 2 temporadas fue más definido por su descomunal velocidad, por su potencia, por su precisión técnica, su ingenio a la hora de jugar al baloncesto, pero en las últimas 2 temporadas ha dotado su juego de sobra, de sustancia, de destreza, de astucia. Es mucho más completo, y ahora es fácil imaginarlo convirtiéndose en lo que ya es su principal rival, Shai Gilgeous-Alexander, un jugador que por cierto tiene 3 años más que Anthony Edwards, y aparte es un jugador humilde, y es lo que más le puede impulsar a seguir creciendo. No tiene ningún tipo de problema a la hora de reconocer que tiene deficiencias en su juego, que tiene problemas, como por ejemplo cuando afirmó que estaba desesperado por esas dobles defensas que le practicaban los equipos en regular season, e incluso dijo que pidió consejo a Michael Jordan porque no sabía cómo superarlas, porque le generaba frustración terminar soltando el balón a uno de sus compañeros y no poder jugar él esa posesión. Y no hay que confundirse con Ant-Man. Lo que tienen los Wolves es un jugador franquicia que no solo quiere desarrollar cada aspecto de su juego o mejorarlo, sino que es lo suficientemente inteligente como para comprender que la verdadera excelencia no es posible hasta que empiece desde abajo y perfeccione su juego de pies. A nivel individual, Anthony Edwards tiene que mejorar, y este es un aspecto que nunca dejará de ser importante y que incluso podría convertirse en la habilidad para que se le conozca algún día como la cara de la NBA, la face. El don que tiene es el espectáculo puro. Anthony Edwards es un jugador diferente a los demás. Ahora, Minnesota debe de rodear mejor a Anthony Edwards, porque en esta comparación que se hace en tono coña, pero ya no tanto en tono coña, con Michael Jordan, Jordan gana anillos, pero no los gana solo. Tienes un equipo alrededor que te ayuda en todo momento. Scottie Pippen en los anillos era muy importante, sobre todo en el aporte defensivo, contra Lakers en las finales del 91, contra Utah Jazz, por ejemplo, en las últimas finales. Recordar a Paxson, recordar la importancia que tuvo contra Phoenix Suns, y ya ni hablemos de otros jugadores como Horace Grant, un jugador tremendamente importante y que Chicago Bulls sufre su ausencia cuando este decide irse a Orlando Magic. Y volviendo a los Wolves, estos tienen verdaderamente cosas interesantes. No solo tienes a tu jugador franquicia como es Anthony Edwards, tienes a tu escudero, lo has encontrado, es Jaden McDaniels. Tienes a uno de los grandes entrenadores que ha demostrado ser mucho mejor de lo que la mayoría pensábamos, como es Chris Finch, pero necesitas darle 2 o 3 vueltas de tuerca a esta franquicia, al proyecto. Acordaros de lo que ocurrió en el Game 1 entre Indiana Pacers y New York Knicks en las finales de conferencia de este mismo año. En el Game 1, Indiana Pacers remonta el partido, lo empata con un triple espectacular de Tyrese Haliburton que termina siendo una canasta de 2 puntos porque pisa la línea. Tyrese Haliburton termina haciendo así. Pero este momento jamás lo hubiéramos visto del líder de Indiana Pacers si no es por Aaron Nesmith, un jugador secundario que se viste de Tracy McGrady y en la recta final del partido no para de anotar triple tras triple tras triple para que luego Haliburton haga lo suyo. Porque lo importante de la NBA es tener a un jugador franquicia, pero también es rodear bien a un jugador franquicia, porque si no tienes estas dos cosas, pasa muchas veces lo que ha ocurrido con cientos y cientos de estrellas con un enorme talento, pero que no han ganado absolutamente nada.